Hola amigos, bienvenidos. Conversaremos el día de hoy con la doctora Susan Cortés. Ella es subgerente de convenios y riesgos de salud en RIMAC y el tema de hoy es ¿qué enfermedades puede desencadenar el tan conocido fenómeno del Niño, producto obviamente, como ya sabemos, de las lluvias y cómo se pueden prevenir? Quizá eso es lo más importante. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Listo. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carla, el día de hoy. Muy contenta de poder transmitir justamente temas de prevención relacionados a fenómeno del niño. Y claro que sí, es muy importante, doctora, porque la presencia continua de lluvias y lluvias intensas, obviamente, como sabemos en nuestro país, va a impactar y ya está impactando en la salud de los peruanos de diferentes formas y también de manera o con diferente intensidad, ¿no? Las enfermedades más recurrentes, usted lo sabe, y por eso quisiera que ahondemos más sobre eso, es las diarreicas agudas, las enfermedades urinarias y también las famosas enfermedades por vectores, una de ellas conocida como el dengue. Ya usted obviamente va a explorar mucho más en el tema, ya que es la gran conocedora. Así que vamos a empezar y le hago la primera pregunta. ¿Qué enfermedades puede desencadenar el impacto del fenómeno del Niño ahora que, bueno, estamos hablando mucho de eso en los diferentes medios de nuestro país para estar totalmente prevenidos? Sí, el impacto del fenómeno del niño puede causar dos tipos digamos, de enfermedades dependiendo de la ubicación geográfica. Generalmente al norte del país, por lo que hay este calor intenso, más que pueden haber propiamente estas lluvias y con eso corte de agua, estancamientos de agua como tal, pues la primera enfermedad más común son las enfermedades diarreicas, justamente porque puede haber un inadecuado lavado de manos, puede haber una inadecuada preparación de los alimentos justamente por la falta de agua potable. Asimismo, también justamente por el tema del estancamiento del agua en las zonas donde hay muchas lluvias o incluso donde hay huaicos, el hecho de tener agua estancada puede ocasionar dos cosas. Uno, la proliferación de mosquitos, justamente porque hay agua estancada y ahí tenemos justamente el tema del dengue. Y también el hecho de que si, por ejemplo, tenemos personas que están en una comunidad con agua estancada hasta la cintura, obviamente el contacto del agua sucia propiamente puede ocasionar infecciones urinarias en las mujeres. Mientras al sur del país lo que vemos es una tendencia más al frío. Entonces, por lo tanto, empiezan a surgir algunas enfermedades respiratorias. Ok, entonces se diferencia por las enfermedades que van a aparecer en el norte y las enfermedades que van a aparecer en el sur. Totalmente claro. Y de estas enfermedades, ¿cuáles son las más comunes en el Perú? Las que más se repiten y que finalmente más víctimas traen. Sí, generalmente epidemiológicamente todos los años, cuando empieza el verano, lo más frecuente son las enfermedades diarreicas, que es las que conocemos, ¿no? Por eso es importante conservar el agua potable, el adecuado lavado de los alimentos, el hecho de lavarse las manos antes de preparar los alimentos, obviamente después de salir del baño, y igual en la parte del sur del país. Entonces, si bien es cierto, las partes respiratorias es lo más común por el frío como tal, sí es importante pues todos los hábitos que justamente por el tema de pandemia ya conocemos mucho más, que ha sido propiamente lavarse las manos, poder estornudar o ponerse una mascarilla si hubiera alguna necesidad. Ahora, usted ha hablado de agua potable. No todos en nuestro país gozan de agua potable. ¿Qué le podemos decir? ¿Alguna recomendación? Sí, claro que sí. Justo en las personas que puedan no tener agua potable, pueden lavar aquellos alimentos que van a consumir en 1 litro de agua. Pueden colocar 3 gotitas de lejía y los alimentos que justamente van a consumir, sea la lechuga, sea por ejemplo algunos alimentos que no se hierven o no se cocinan propiamente, esos los pueden desinfectar y poder consumirlos inmediatamente. Ya aquellos que son cocinados, pues se les retira toda esa propiedad de poder ser contaminados al momento de ingerirlos. Y ahora otro detalle también que para mí es importante. Hay personas que no tienen, y lo hemos visto en la pandemia, refrigeradora. Muchas personas que viven en los cerros, en las laderas de los cerros, no tienen refrigeradora. ¿Alguna recomendación para ellos? Sí, ahí es importante, uno, que los alimentos los puedan consumir propiamente durante el día, que no las puedan dejar ni descubiertos ni en zonas donde hay mucho calor, porque lo que pueden hacer es justamente fermentarse y provocar todo el tema de las diarreas. Perfecto, doctora. ¿Quiénes son los más propensos a estas enfermedades?
Los más propensos para estas enfermedades, primero, bueno, son los niños, los adultos mayores y aquellas personas que pueden tener comorbilidades. ¿Qué significa eso? Que tengan algunas enfermedades que pueden justamente debilitar su sistema inmunológico. Un hipertenso, un diabético, alguna enfermedad, por ejemplo, oncológica, que baja el nivel de defensas. Entonces, esta población puede tener mayor propensión a complicar alguna de estos eventos que suceden durante esta época. ¿Cuáles de estas enfermedades? Porque usted ha hablado del dengue, también está, por ejemplo, Zika, chikungunya, el leptospirosis. ¿Cuáles de estas enfermedades se pueden prevenir con las vacunas, doctora? En el caso del dengue, Zika, chikungunya, bueno, son enfermedades por vectores. Los vectores son unos mosquitos. Entonces, en nuestro país todavía por el tema del dengue no tenemos vacuna como tal. Pero sí, por ejemplo, en el caso de las enfermedades diarreicas, sobre todo aquellas que son por contaminación de alimentos, como la hepatitis A, como en los niños el rotavirus, ahí sí hay vacunas. Entonces, lo importante en ese escenario es poder asegurar que nuestros niños puedan tener la vacunación de acuerdo a su edad. Por ejemplo, la hepatitis A puede darse a partir de los 15 meses de tener la edad del niño, del recién nacido. Entonces, sí es importante poder empezar a ver el calendario de vacunación. ¿Y las vacunas, doctora, se diferencian de acuerdo a las zonas del país? Porque usted ha hablado que ¿no? Hay unas enfermedades en el sur y otras en el norte. ¿Nos podría ilustrar un poquito sobre eso? Sí, claro que sí. Mientras al norte del país lo más frecuente es poder evitar estas enfermedades por inadecuado al manejo de alimentos o contaminación, que hemos hablado de la hepatitis A y el rotavirus. En el caso del sur, justamente por las heladas, lo más importante es poder prevenir enfermedades respiratorias. Y ahí lo que tenemos es la vacuna de la influenza y la vacuna del neumococo, que eso es lo que nos va a prevenir, pues fueron las neumonías como tal y las gripes, que son los que más afectan a las personas. Si hay alguna persona que de repente nos esté escuchando y ha dicho, bueno, yo ya me vacuné, tengo 3, 4 vacunas por el tema del COVID, ¿esto le va a cubrir? En el caso de estar vacunado por COVID, lo que hace la vacuna del COVID es proteger contra esa enfermedad, pero es diferente la vacuna del neumococo y la vacuna de la influenza, porque son virus distintos. Incluso en el neumococo se trata de una bacteria. Entonces, sí es importante hacer la diferenciación. El hecho de que yo esté vacunado contra el COVID no me va a proteger contra una influenza o una neumonía por neumococo. Perfecto, entonces son vacunas diferentes y hay que ser tratadas de esa manera. ¿Cómo diferenciar el COVID-19 de algún tipo de infección respiratoria aguda? Aquí hay síntomas que se comparten, pero digamos que característicamente lo que se ve es que el COVID sigue dando fiebre alta. Los síntomas ya han cambiado, más son respiratorios altos, ya no tanto con tos productiva, sino malestar, mialgias, fiebre, y lo que sí sigue característico es que pueden perder el sentido del olfato, del gusto. Entonces, esos son síntomas más característicos propiamente del COVID, más que un resfrío o un tema de una bronquitis o de una faringitis, donde ahí sí ya es distinto, porque pueden asociarse incluso no solo virus, sino algunas bacterias, ¿no? Y dar un tratamiento distinto. Esas son las diferencias. ¿Y cuál o qué cosa es lo común? Lo común generalmente es el malestar, malestar general, el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque al final, si bien es cierto, son virus distintos, igual al ingresar un virus en nuestro cuerpo, lo que hace es provocar como que una alteración. Y esa alteración lo que va a ocasionar es algún malestar en el cuerpo, o sea, alguna febrícula, no fiebre tan alta como la del COVID, pero sí malestar general y dolor de garganta. Entonces, eso es lo que comparten generalmente esas enfermedades respiratorias. Y si una persona está ahorita teniendo algún malestar y quiere saber la diferencia, ¿qué le recomendaría? Primero le recomendaría que, en primer lugar, todo lo que es la parte respiratoria, primero, sobre todo porque ahorita tenemos un pequeño crecimiento del COVID, te use una mascarilla como tal para la protección, para obviamente proteger tanto a las personas con las que está viviendo, como obviamente si tiene algún relacionamiento en el trabajo. Luego, primero aislarse. Sí es importante poder hacer el aislamiento para poder empezar a hacer un seguimiento y poder ver si tiene como tal el COVID.
hay algunas instituciones donde se están haciendo gratuitamente la prueba, entonces pueden acudir a poder hacerse la prueba como tal o comprar las que puedan tener acceso a alguna prueba casera para determinar la enfermedad. Si se confirma que tiene el diagnóstico, máximo son 5 días de aislamiento y la sintomatología se trata no como cualquier otra enfermedad respiratoria, hidratándose bien, obviamente algunos analgésicos para el malestar. Ok, fantástico, doctora. Bueno, yo le iba a preguntar qué medidas de prevención puedo adoptar en mi casa, ¿no? Ha dicho usted qué medidas, ¿no? Como para enfrentar un poco si tenemos esta duda, si tenemos COVID o cualquier otra enfermedad respiratoria. Pero ahora dentro de casa, ¿qué medidas recomienda usted que sean importantes adoptar? Sí, bueno, primero en el caso de COVID, porque hemos hablado de varias enfermedades, en el caso del COVID, como les había mencionado, pues es la mascarilla, es tratar de tener un espacio físico y que esté bien ventilado para evitar el contacto con las otras personas dentro de casa, sabiendo que a veces hay familias muy numerosas, entonces sí el ambiente tiene que estar adecuadamente ventilado. En el caso de las otras enfermedades que decíamos, por ejemplo, al norte del país, que son principalmente las diarreicas, recordar mucho el tema de lavado de manos, lavado de alimentos, consumir agua potable, ¿sí? Y sobre todo en el caso de vectores como el dengue, si vamos a almacenar el agua, que esté bien cerrada las tapas para evitar que haya esta proliferación de mosquitos. Si existen floreros como tal, en lugar de poner agua podríamos poner arena húmeda, ¿sí? Entonces, ver estas alternativas que puedan servir justamente para evitar la proliferación y que haya más casos de dengue en el país. Ha dado usted algunas buenas recomendaciones. ¿Y cuáles son los errores que normalmente se cometen a la hora de almacenar agua? Ya. Los errores es que, por ejemplo, pueden tener sus pozos de agua o sus baldes de agua y los dejan medio abiertos. Ahí al dejarlos con alguno, porque pueden decir, no, pero no quiero que se caliente, entonces lo quiero dejar medio destapado. Ahí, así hay una pequeña rendija, eso puede hacer que ingresen propiamente mosquitos o que puedan crecer propiamente algún tipo de mosquito como tal. ¿Qué otros errores vemos? Que, por ejemplo, tienen el agua y no la cambian. No es que almacenen el agua y que la tengan 10 días, 20 días. Sí es importante renovar propiamente el agua, ¿no? Para el consumo. ¿Qué otra recomendación? Porque ha dicho entonces cerrar la tapa, ¿no? O cerrar el balde con una tapa, renovar el agua, usted dice cada 7 días. ¿Qué otra cosa fundamental hay que hacer para finalmente no tener un problema, ¿no? De esta naturaleza? Sí, hay algunas zonas que justamente por lo que son endémicas, el Ministerio de Salud sí hace algunas, por ejemplo, como desinfecciones en las zonas donde van, pero aquí sí es importante que puedan identificar a las personas que van a las casas para hacer esta fumigación por el tema del mosquito y que obviamente estén identificadas para que puedan colaborar con la comunidad, ¿no? ¿Cuándo es necesario ya empezar a fumigar? ¿Hay algún punto de inflexión cuando está sucediendo, ¿no? Que deba ya empezar la fumigación? Sí, ahí el Ministerio de Salud es quien justamente define mediante el Centro de Epidemiología, en base a, obviamente a sus notificaciones, cuál es el momento oportuno de realizar. No es que sea solicitud de una persona, sino justamente hay este centro que pueda empezar a notificar y poder iniciar o tomar esta decisión dentro de una comunidad. Perfecto, doctora. ¿Alguna otra recomendación? ¿Algo más que desee agregar? Le he hecho varias preguntas. Yo creo que era importante ahondar un poco más sobre este tema que ahora está preocupando a muchos peruanos. Bueno, sí, lo importante es si bien es cierto, uno tiene que estar alerta, pero tampoco es generar un pánico dentro de las familias y de las comunidades. Siempre tenemos que estar alerta, obviamente tenemos que estar cuidando sobre todo a las personas más sensibles de la familia, nuestros adultos mayores, nuestros niños o algunas personas con enfermedad crónica. Estar atento a las noticias que se puedan comunicar. Recuerden que los medios de comunicación son los que más temprano nos alertan para alguna medida en especial y sobre todo estar informados, pero de centros que propiamente nos puedan decir las cosas como son. Recuerden que a veces salen noticias que no necesariamente son ciertas porque van por Facebook, por otro. Siempre busquen un canal serio de comunicación para poder estar alertas. Doctora, ya que habla usted de noticias que no son ciertas y no están finalmente informando adecuadamente, ¿qué noticia o qué cosa es de todo lo que usted escucha que realmente le llama la atención
manera poderosa y que quisiera deslindar para que el público sepa y esté bien enterado. Sí, siempre es importante tomar en consideración los mensajes que son a través de instituciones reconocidas, ¿no? A través del Ministerio de Salud o incluso de propias de las regiones. Entonces sí es importante poder escuchar de esas fuentes o autoridades que son regionales o locales toda la información que salga de ahí. Más que a veces nos pasan información por WhatsApp y no necesariamente son informaciones ciertas. Entonces siempre pensemos que las autoridades que tenemos son las que nos van a pasar la información con mejor detalle posible. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por habernos dado finalmente toda esta información y habernos acompañado a reforzar la misma. Es importante estar preparados y prevenir es fundamental. Una correcta limpieza, como usted lo ha dicho, del área donde se cocina, así como el lavado de frutas y de verduras, puede prevenir las enfermedades diarreicas. También hay que eliminar el agua estancada porque puede ser criaderos de los famosos zancuditos, entre otras cosas, y recalcar que hay que evitar transitar por aguas estancadas porque eso puede obviamente traer las famosas enfermedades no urinarias. Imagino afectan a mujeres y a hombres también, doctora. Principalmente, como en el caso de las mujeres, el tracto urinario es mucho más corto que el de los varones, principalmente afecta al de las mujeres. Sí. Perfecto. Ok, entonces hay que cuidarnos con mayor razón a la hora de transitar por estas aguas estancadas. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ha sido realmente un placer hablar con usted. Nos vamos muy tranquilos con toda la información que hemos recabado en esta conversación. Ay, no, al contrario, Carla, muchas gracias por la oportunidad y bueno, estamos aquí en cualquier momento para poder seguir compartiendo temas de prevención. Claro que sí, porque tenemos todo el verano y estoy segura que conversaremos en otra oportunidad. Nos ha acompañado el día de hoy entonces la doctora Susan Cortés, subgerente de Convenios y Riesgos de Salud en RIMA. Conmigo será hasta otra oportunidad. Pasen bien.